La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a leer el último párrafo, es un párrafo un poquito más largo del final de este capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Son los versículos del 32 al 39. Nos dice el autor: recuerden los primeros días cuando recién iluminados sostuvieron el duro combate de los padecimientos. Unos expuestos públicamente a injurias y malos tratos, otros solidarios de los que así eran tratados. Compartieron las penas de los encarcelados, aceptaron gozosos que los privaran de sus bienes, sabiendo que poseían bienes mayores y permanentes. Por tanto, no pierdan la confianza, que ella les traerá una gran recompensa. A ustedes les hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y obtener lo prometido. Todavía un poco, muy poco, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe, pero si se echa atrás, no me agradará. Nosotros no pereceremos por echarnos atrás, sino que salvaremos nuestra vida por la fe. Palabra de Dios. Después de estas amenazas que veíamos ayer como parte de la exhortación, termina con esta invitación a no dejar de considerar y de ver, de apreciar el camino que han recorrido. Les invita a recordar esos primeros días, cuando recién iluminados, es decir, cuando tuvieron su experiencia del encuentro con el Dios vivo, con el resucitado, que sin lugar a dudas era el inicio, la entrada a la vida cristiana. Abrir el corazón para acoger la buena noticia de que Dios nos ama y nos redime en el amor incondicional de Jesús, dispuesto a tomar sobre sí todo aquello que nos hace daño. Recordando que ese itinerario de redención en Cristo es precisamente un itinerario. Y que en el momento que ellos empezaron a poner su vida en las manos del Señor, empezaron a experimentar esta transformación, esta iluminación de la que habla. Con todo, no fue una situación sencilla. Describe aquí que tuvieron muchos padecimientos. Básicamente la oposición de las gentes que les rodeaban. Ya sabemos por las cartas de Pablo, y por las otras cartas que veremos, por todos los textos de los principios de la fe y eventualmente toda la historia de la fe, que siempre habrá una oposición en muchos momentos violenta de aquellos que siguen al príncipe de este mundo y a sus criterios en contra de quienes denuncian, viviendo en comunión con Dios, denuncian todo aquello que no es proyecto de Dios. Todo aquello que no está sustentado en el amor, todo aquello que no abona para la construcción de esta gran familia, donde el dinamismo es ese, precisamente de comunión. De ahí vienen este tipo de persecuciones. Aquí se habla de que eran expuestos públicamente a injurias y malos tratos, empezando a veces desde las familias. Cuando alguien se abría, y recordemos que esta carta está dirigida a comunidades de origen judío, cuando se abría a la experiencia de Dios transmitida en la buena noticia del Señor Jesús, algunas de las prácticas y maneras de entender la ley ya no tenían sentido y seguramente las abandonaban. Y también abandonaban el discurso excluyente, destructivo, inhumanizante, propio de la piedad judía del entonces, que en vez de construir comunión y comunidad, pues dividía a la gente entre justos, injustos, etc. Seguramente que eso estaba presente en la manera como las personas no solamente vivían, sino también se expresaban, dejando en claro actitudes y perspectivas que claramente entendían que no venían de Dios. Y pues desde luego eso trae reacción de quienes creen que así es como se servía a Dios. Había personas que habían sido expuestos, otros compartieron eso de manera solidaria, acompañando a aquellos hermanos o hermanas que eran perseguidos. Algunos encarcelados, dice aquí, a algunos se les quitaron los bienes, ya sea que las autoridades estatales se los quitaran, o padres o quienes les iban a heredar les quitaran la herencia, por ver que seguían el camino, porque seguían
la buena noticia del Señor Jesús. Pero aquí subrayando, ustedes sabían cuando atravesaron esas pruebas que poseían bienes mayores y permanentes. Y termina la exhortación diciéndoles, por tanto, no pierdan la confianza. Recordemos que fe y confianza se parecen. Podrían ser prácticamente equivalentes. Ya veremos, el capítulo 11 está dedicado a eso. Lo que habría que agregar a este sentido de fe es la confianza sostenida por una experiencia de encuentro con el que es confiable, que nos lleva a orientar nuestra vida, diríamos en términos coloquiales, a apostar la vida por aquel que sé que me va a cumplir, porque me lo ha demostrado, aunque todavía el cumplimiento no lo esté viviendo. Esta tensión entre lo que ya viví y sobre lo que sustento mi confianza y mi apuesta, mi decisión de seguirlo, sabiendo que su proyecto tendrá la última palabra. Esta gran recompensa de la que habla el texto. Les dice también que les hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y obtener lo prometido. Paciencia en el sentido de les falta padecer, es decir, experimentar, seguir acrisolando, profundizando su experiencia de relación con el Dios fiel para que su experiencia o esta meta, esta invitación que Dios nos hace para crecer en el amor y a través de él entrar en comunión con él, se vaya consolidando en sus vidas, es decir, en sus conciencias. Aparece en una cita del profeta Habacuc y resonando un poco a la carta de Pablo a los romanos, dos citas, todavía un poco, muy poco, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Esta expectativa de la iglesia primitiva de que la venida del Señor era inminente. Y la cita de Romanos, o la referencia a Romanos, a Gálatas, mi justo vivirá por la fe, pero si se echa atrás no me agradará. Nuevamente esta exhortación entre la promesa, ya falta poco, el Señor vendrá a darte la plenitud que te ha prometido, y la llamada de atención o amenaza. Ten cuidado de no cejar en esa convicción, porque si te echas para atrás no vas a agradar a Dios. Y termina subrayando que esa comunidad a la que le escribe y todos los que en fidelidad permanecen como integrantes del cuerpo vivo de Jesús, en nosotros que utiliza el autor, no perecerá por echarse atrás, sino que se salvará o salvará su vida por la fe. El capítulo 11, que es el que iniciaremos mañana, es el capítulo que está dedicado precisamente a ese tema de la fe. Y el primer versículo es la definición tradicional en todos los textos de teología, en particular de teología sistemática y en teología sistemática de la teología fundamental, el Tratado de la Fe. Normalmente se define la fe con este primer versículo del capítulo 11 de Hebreo, que dice: la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Mañana veremos con un poco más de detalle lo que eso significa y la riqueza histórica de todo este capítulo 11. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.